Muy buen día para todos. Mi nombre es Manuel Helves, soy enfermero profesional de la Universidad Francisco de Pablo Santander, actualmente laborando en el área de unidad de cuidados intensivos del piso 9 del Hospital Universitario Erasmo Meos. El día de hoy pues hablaremos acerca de la prevención de las lesiones por presión, justamente haciendo ese cambio de conceptualización. Solíamos denominarle UPP o úlceras por presión, úlceras por decúbito. Ahora, basados en la nueva conceptualización, lo llamaremos lesiones por presión. Y justamente la idea de este seminario es mencionar algo y es venciendo las barreras en enfermería más allá de los cambios de posición. Solemos considerar las lesiones por presión justamente como el cambio de posición cada 2 horas y el cambio de posición cada 2 horas y no salimos de esa conceptualización y hay que ir avanzando, hay que ir tomando un nuevo rumbo acerca de un abordaje integral de estas LPP o estas lesiones por presión. Por lo tanto, les agradezco a todos su asistencia a este seminario y espero que sea del agrado de todos porque la idea es fortalecer nuestro rol enfermero, empoderarnos de lo que somos, de lo que sabemos y generar a través de ese conocimiento un cuidado integral, holístico, que lo hemos denominado así por mucho tiempo. Ahora bien, nosotros debemos de entender, basados en la anatomía, basados en la fisiología, qué es lo que sucede. Cuando nosotros hablamos de lesiones por presión, estamos hablando justamente de la piel. Pero ¿qué es la piel? Toda esta estructura anatómica con componentes fisiológicos dentro de sus procesos no es sino simplemente una estructura que tiene unos estratos, por eso decimos que es estratificada, con todas estas capas y que cada una de estas capas funcionan la una con la otra interrelacionadamente, justamente con varias finalidades. La primera de todas, la protección de invasión de microorganismos, de sustancias extrañas, incluso de traumatismos físicos menores que puedan llegar a suceder. Por eso es lo importante de estas capas. Igualmente nos permite a nosotros ser el balance de líquidos porque favorece justamente la transpiración, los exudados para liberar calor, pero al mismo tiempo nos permiten a nosotros regular la temperatura por medio de varios procesos que conocemos mucho como la radiación, la conducción, la convección, la evaporación y de esa manera permiten mantener la temperatura corporal del cuerpo humano. Adicionalmente, pues existen otros procesos dentro de lo que es la parte de la vitamina D, la función sensitiva, entre otros, que este tejido nos permite a nosotros disfrutar. Entonces nosotros lo podemos clasificar como epidermis, dermis y como tejido subcutáneo. Ya debajo de esto pues empezarán a existir otro tipo de estructuras, la fascia, el músculo, el hueso, etc. Y justamente esto es necesario mencionarlo debido a que, como hemos aprendido por medio de la semiología, por medio de la valoración, de la exploración física e incluso de la anamnesis, debemos de identificar en la piel que podemos relacionar dos tipos de valoración. Una, lo que es la parte de la inspección, por una parte, podemos ver qué color de piel, qué color presenta de pronto esa zona que tiene un color diferente a las demás. Es morada, es negra, es amarilla de pronto, negra porque se necrotizó, está morada porque sencillamente tuvo una equimosis el paciente, está verdosa de pronto porque se está recuperando, ¿sí? Hay que ver el grosor de esa piel, es una piel que tiene justamente una textura gruesa o no, es simétrico, ¿sí? ¿Qué lesiones de pronto está presentando? Recordando justamente que tenemos lesiones primarias y también lesiones secundarias. Entonces es necesario nuevamente identificar las lesiones primarias como las máculas, las pápulas, las manchas, las peacas, perdón, los abones, los módulos,
¿sí? Y diferenciarlo de pronto de algunas lesiones cutáneas secundarias que pueden llegar a pasar como una descamación, un queloide que pueda llegar incluso a presentarse, una excoriación, una erosión, una costra y claramente una úlcera o una lesión por presión que hace parte de esas lesiones cutáneas secundarias. Entonces hablamos de toda una inspección que nosotros realizamos en la piel del paciente y adicional a esto una palpación. ¿Por qué es importante palpar la piel? Porque debemos ver, ¿será que esta piel tiene humedad? De pronto el paciente está transpirando, está diaforético, ¿sí? Y esto es muy importante. Más adelante abordaremos la importancia de la humedad en las lesiones por presión. ¿Qué temperatura el paciente tiene en esa zona? ¿Será que está quedando sin irrigación vascular? ¿Qué textura tiene? ¿Es una textura lisa? ¿Es una textura gruesa? La turgencia de la piel. ¿Será que la piel está totalmente hidratada? Recordemos que eso se evalúa por medio de la turgencia y los pliegues cuando nosotros pellizcamos levemente la piel del paciente para verificar el grado de hidratación de pronto en el cual se encuentra el paciente. Y una vez reforzado toda esta conceptualización, nosotros hablamos de una LPP o una lesión por presión como una lesión de la piel y los tejidos subyacentes porque atraviesa de pronto la epidermis, la dermis, el tejido subcutáneo, incluso puede llegar hasta el hueso y se origina sencillamente por la isquemia que genera en la pared o que genera en la piel del paciente una hipoxia tisular. ¿Qué es lo que sucede entonces? Que debemos de comprender algunos conceptos básicos de fuerzas como lo que es la presión y la fricción, que son dos conceptos totalmente diferentes. Cuando existen estos dos y trabajan juntos, lo que va a suceder es que en la piel esta irrigación sanguínea que hay por acá se detenga, produciendo una isquemia, ¿sí? Y por último, pues al no haber la suficiente fuerza que tiene que ejercer el vaso para poder eyectar esa sangre hacia los tejidos y hacia las células que lo necesitan, pues genera una hipoxia tisular. ¿Y qué es lo que ocurre entonces fisiopatológicamente? Hablamos de una venous capillary pressure y una arterial capillary pressure como unas presiones capilares de las venas de 16 milímetros de mercurio y arteriales de 32 milímetros de mercurio, que cuando viene una fuerza y las comprime, y esa fuerza es mayor a este valor, justamente el vaso sanguíneo no va a poder eyectar o distribuir esa sangre que tiene almacenada en la arteria o en el vaso sanguíneo. Entonces, ¿qué se observa? Primeramente, que el paciente manifiesta una hiperemia reactiva, es decir, nosotros de pronto colocamos en decúbito o movilizamos al paciente y observamos zonas rojas de presión. Eso significa que ya hubo una vasodilatación porque el vaso no soportó la presión, se enrojeció y por lo tanto extravasó algunos líquidos y por eso nosotros vemos un poco inflamada esa zona. Si no vigilamos esta zona, pues genera una isquemia local, una necrosis que justamente después convierte la piel en una tunelización. Ahora, existen dos factores importantes que juegan aquí y es la presión y el tiempo. Si yo tengo un paciente muy pesado, genera mucha presión y lo mantengo durante mucho tiempo, me va a generar una úlcera. Ahora bien, si yo tengo un paciente que no pesa tanto, ¿lo puedo de pronto mantener un poco más de tiempo? Surge el interrogante y la respuesta es sí. Porque hay que analizar estos factores para nosotros decir qué tanto riesgo existe de que el paciente presente una úlcera por presión. Ahora bien, la pregunta es, ¿todos los pacientes de pronto que estén bajos de peso o que no tengan un peso muy grande, que estén en un índice de masa corporal adecuado, se pueden dejar mucho tiempo? ¿Cuánto tiempo? Y esa es una respuesta que no tenemos en el momento, por lo tanto se establecen unos cambios de posición de cada 2 horas para prevenir este tipo de situaciones. Adicional a esto, nosotros debemos entender una conceptualización clave en las lesiones por presión. La primera es la presión, como ustedes observan acá una flecha que desciende y justamente está perpendicular a la piel y la aplasta
comprimiendo de esta manera todo el tejido vascular. Tenemos una fricción que va justamente en contra de la piel, va paralela a ella y genera el roce de la piel. Y tenemos la cizalla, que es justamente la unión de la presión con la fricción. Entonces, no solamente comprime, sino que también ejerce una fuerza de roce, entonces por lo tanto raspa la piel del paciente, ¿sí? Y por último, pues tenemos algo que es el microclima de la piel del paciente. Aquí hago mucho énfasis en la importancia de realizar el aseo en la unidad del paciente de forma constante, ¿sí? Dependiendo de la necesidad también del paciente. Si bien es cierto, todos los días se debe realizar, pues también debemos verificar cada cuánto podemos de pronto realizarla en el día por el paciente, porque es un paciente que genera muchos fluidos, de pronto tiene muchas heridas, de pronto es un paciente que tiene algunos otros invasivos, ¿sí? O algunos otros procesos de pronto infecciosos que pueden generar un clima no adecuado y por lo tanto infectar la piel del paciente en caso de que se encuentre expuesta. Y cuando nosotros hablamos de prevención de lesiones por presión como enfermeros profesionales debemos de estar evaluando qué factores intrínsecos o extrínsecos, que ambos son importantes, juegan un rol o desempeñan un rol para que se prevengan o para que aparezcan estas lesiones por presión. Cardiorrespiratoriamente, ¿cómo se encuentra mi paciente? ¿Será que tiene algún proceso respiratorio pulmonar que no permita una oxigenación adecuada de los tejidos? ¿Será que cardíacamente el paciente no presenta una fracción de eyección que sea lo suficiente para perfundir todos los órganos, todos los tejidos? ¿Cómo está esa presión arterial media de pronto en el paciente? ¿Podemos corregirla? ¿Es el paciente un paciente agélsico? ¿De pronto es un paciente que presenta mucho dolor? O que por el contrario es un paciente que no nos puede decir a nosotros si sintió, si no sintió nada, temperatura, dolor, nada. ¿Será que el paciente puede llegar a presentar cifras tensionales bajas, muy marcadas o trastornos microvasculares de circulación como por ejemplo el paciente diabético? ¿Cómo está mi paciente? Nutrido. ¿Será que está dentro de su índice de masa corporal adecuado? ¿Tiene algún tipo de desnutrición proteico-calórica o calórica? Entonces eso también evaluarlo justamente con la hidratación. Para eso entonces la turgencia de la piel, ¿cierto? Y otras fórmulas que podemos utilizar para eso y claramente pues el envejecimiento, que es un factor que no podemos modificar. Pero esto de pronto nosotros sí podemos colaborar, y es la humedad del paciente. El paciente de pronto tiene incontinencia, pues realicemos entonces frecuentemente los cambios de pañal o instalemos la sonda vesical para que no genere este tipo de fluidos que pueden ser irritantes por su pH. ¿El paciente está diaforético? ¿Será que está sintiendo algún dolor el paciente o algún otro proceso que nos quiera tratar de decir? ¿O las heridas que exudan o secretan muchos líquidos? Tratar entonces de controlar esto. Los pliegues de la cama, ¿será que la cama del paciente tiene pliegues que favorezcan la aparición de lesiones por presión? Y los tratamientos que el paciente puede llegar a tener, inmunopresores, sedantes, vasoconstrictores, que favorecen justamente a la prevención y también a la aparición de lesiones por presión. Para ello entonces se han desarrollado estrategias preventivas desde el centro, desde la etiología como tal, la causa primaria, la fuerza. ¿Qué hablamos de fuerza nosotros? ¿Cómo estamos movilizando al paciente? ¿Cada cuánto estamos haciendo estos cambios posturales? Le sigue de pronto otros factores que ayudan mucho para que aparezcan, como la humedad. ¿Será que el paciente se encuentra limpio, hidratado, húmedo? ¿Sí? Y otros factores que justamente favorecen o generan un peor pronóstico cuando el paciente no tiene una buena nutrición, no tiene una buena hidratación, cuando nosotros no cuidamos esa piel que se encuentra en riesgo, cuando no se mejora entonces tampoco la oxigenación tisular. Entonces todo debe partir desde la valoración de la piel. Nos llega el paciente a nuestro servicio, lo primero que vamos a hacer es valorar la piel. Justamente como la semiología lo decía, como lo explicaba nuevamente al comienzo, y vamos a ver cefalocaudalmente cuáles son las zonas que están más vulnerables dependiendo el paciente cómo se encuentra. Si es colaborador, si no es colaborador, si podemos movilizarlo o no, si está totalmente inconsciente porque se encuentra intubado o no. Y justamente debemos ver si ya de pronto el paciente viene con alguna úlcera por presión porque es traído desde su hogar
o porque lamentablemente en otros servicios no se tuvieron los cuidados adecuados, cómo se encuentran esas úlceras, ahora lesiones por presión. Entonces hablamos justamente de la estrategia TIME, el tejido, la infección, la humedad, los bordes de esa herida para nosotros poder evaluarlo. Más adelante se explicará acerca de esto. Y también holísticamente cómo nosotros lo abordamos, desde el tratamiento, la implementación, la monitorización y la evaluación constante de nuestras acciones enfermeras contra cada una de estas úlceras que, como ustedes pueden observar, se generan en las prominencias óseas del paciente. Tener mucho cuidado actualmente con la posición de cúbito prono en los pacientes con el virus del COVID-19 por los ciclos de pronación que generan lesiones por presión no solamente aquí en la frente, sino lesiones también por el tubo o por algunos otros dispositivos médicos que se instalan en él. Y justamente el paciente ha llegado, nosotros hemos evaluado la piel, pero para poder hablar todos el mismo idioma, existen muchas escalas, pero en la S Hospital Universitario Erasmo II manejamos la escala de valoración del riesgo de Bradet. Y esta escala justamente tiene ciertos criterios, percepción sensorial del paciente, será que el paciente tiene sensibilidad, no tiene sensibilidad, está expuesto a la humedad o no, tiene algún tipo de actividad o se encuentra en cama el paciente, si el paciente se encuentra en cama el paciente se puede mover, no se puede mover, cómo es la nutrición del paciente y qué tanto peligro hay justamente de que él se lesione. Entonces, teniendo en cuenta todo eso, nosotros sacamos un valor, decimos qué nivel de riesgo es y hacemos una reevaluación. Pero ahí no puede quedar el proceso debe continuar estableciéndose cuáles son los cuidados que va a tener, si el riesgo es alto, si es moderado, si es bajo, y aún así, esto no es suficiente, necesitamos mirar la clínica del paciente que nos permita a nosotros identificar algunos otros factores. Entonces empezábamos por el control de fuerzas y por la movilización. Ustedes observan aquí, esto es una foto muy reciente, no es de nuestra institución, pero observamos de pronto cómo a pesar de que el paciente se encuentre intubado, nosotros realizamos ejercicio y terapia física y rehabilitación para que cuando el paciente se despierte y salga de este proceso de ventilación mecánica, nosotros podamos favorecer en él una recuperación más rápida y de esta manera controlar otro tipo de factores. Justamente de pronto como la prevención de la trombosis venosa profunda, entre otros. Entonces, ¿cuál es el objetivo de nosotros? Movilizar al paciente. Si el paciente está en cama de pronto y el paciente puede colaborarnos, pues justamente indicarle a él y trabajar con él para que se puedan realizar ejercicios desde cama, ¿cierto? En lo posible ir mirando cómo nosotros podemos fomentar este movimiento para que el peso, la presión, todo esto vaya cambiando y justamente mejorar la actividad y en el menor tiempo posible que el paciente deambule dependiendo de la condición clínica en la cual se encuentra. Otro de los aspectos que se mencionaban con el control de fuerzas venía con los factores o los cambios posturales. Para eso, pues la ergonomía laboral, importante de contar con un equipo que nos ayude justamente a elevar al paciente, no a arrastrarlo, a elevar al paciente para poder movilizarlo. Entonces, la ergonomía laboral, primero que todo, para protegernos y tener en cuenta ciertos aspectos clave. No es voltear al paciente y dejarlo tirado o que las almohadas se le vean bonitas, sino que el paciente mantenga un alineamiento corporal, que la columna vertebral se encuentre en posición adecuada, que el peso se distribuya y que se pueda equilibrar. Y al mismo tiempo, pues evitar que el contacto entre las prominencias óseas se dé, porque esto genera mayor presión y por lo tanto mayor riesgo de aparición de lesiones por presión. Adicional a esto, entonces nosotros observamos unos cambios posturales en los cuales elevamos la cabecera del paciente en una posición semifowler de 30 grados para que en el menor tiempo nosotros realicemos este cambio de posición teniendo en cuenta algunos aspectos. Primero, cómo está nuestra unidad, sin arrugas estas sábanas. Y segundo, que nosotros no arrastremos al paciente. Recordemos esa presión, esas fuerzas de presión, esas fuerzas de fricción, esa fuerza de cizalla
que favorecen justamente la aparición de las lesiones. Entonces, para eso elevamos al paciente miembro por miembro, lo vamos acomodando de la forma más adecuada y por eso les decía, un equipo que nos permita realizar eso. Si bien es cierto, existen pacientes complicados que no se pueden estar cambiando por su peso, pues hablaremos de eso más adelante. Al paciente nosotros no lo podemos dejar justamente con dispositivos médicos debajo de zonas de presión como los tubos, los drenajes, etcétera, y podemos de pronto utilizar algunos cojines de espuma para eliminar la presión en ciertas zonas. Entonces surgen las preguntas y es ¿cuándo nosotros realizamos los cambios de posición? ¿Cada 2 horas? ¿Cada 4 horas? ¿Sí? Hay que tener entonces en cuenta dos aspectos, el individuo y la superficie en la que el paciente se encuentra. ¿Por qué? Porque debemos de reconsiderar la frecuencia y el método. Y cuando hablamos de método estamos hablando de justamente esta superficie. Claramente pues se ha establecido que cada 2 horas nosotros realizamos esos cambios de posición por protocolo, sin embargo existen pacientes que debemos analizar cómo es el tejido de ellos. Su piel es muy frágil, de pronto es un paciente anciano. ¿Cómo es el grado de actividad que el paciente desempeña? Es decir, el paciente deambula o no deambula, el paciente se mueve en cama, no se mueve en cama. ¿Cómo es su salud en general? ¿No? De pronto es un paciente con desnutrición, es un paciente con muchos otros factores, comorbilidades, de pronto es diabético adicionalmente. Y el estado de la piel, ¿cómo se encuentra? ¿No? El paciente tiene un proceso microvascular, de pronto que lo está afectando una celulitis. Entonces la pregunta es, ¿yo dejo a este paciente 2 horas, 4 horas, 6 horas? ¿Cada cuánto lo cambio? Y la superficie de pronto en la que él se encuentra. No es un colchón normal, convencional, o es un colchón antiescaras con tecnología, ¿cierto? O algún otro tipo de dispositivo en el cual descansa el paciente que nos permita a nosotros prevenir estas lesiones por presión. Entonces la respuesta es protocolariamente cada 2 horas. Esto legalmente claramente es un salvavidas, pero debemos de reconsiderar esta frecuencia y el método. No para nosotros alargar estas 2 horas, sino para decir, este paciente lo tengo que movilizar cada hora, porque de pronto es un paciente que la piel es muy delicada, es muy frágil, ¿sí? O cada hora porque es un paciente muy pesadito. Entonces esto debemos de evaluarlo, porque lo más importante siempre va a ser el bienestar del paciente. Y claramente otro de los factores que nosotros mencionábamos era la limpieza, la hidratación, la protección de la piel. Y esto es importante porque hay que partir del concepto de que todo paciente tiene fluidos corporales normales y que por lo tanto debemos velar por mantener esta piel limpia y seca y vigilar qué factores producen esta humedad. ¿Será que el paciente de pronto se está quejando de dolor y eso lo hace transpirar mucho, estar diaforético? ¿O está sufriendo algún tipo de patología que lo haga sentirse de esa manera? ¿Está hipertérmico y por eso está vasodilatando y transpirando? Entonces, justamente controlar la humedad del paciente es un elemento clave. ¿Qué tanto tiempo el paciente se quedó con esta humedad? Y esta humedad, ¿qué pH de pronto presentaba? No, el paciente duró mucho tiempo con un pH demasiado alcalino y por lo tanto generó una irritación, una lesión, ¿o no? Entonces hagamos de ciertos procesos que debemos de tener en cuenta. El primero, la limpieza, y hagamos de un pH de 5 a 5.9 como el ideal de pronto para poder nosotros verificar si en nuestra institución se tienen productos de limpieza para el paciente. ¿Cómo se está bañando el paciente? ¿Con qué jabón se está bañando al paciente? La pregunta de todos. ¿Es un jabón neutro como este o es un jabón que irrita la piel? ¿Cómo está la hidratación del paciente? ¿Cierto? Recordemos que la piel hidratada genera elasticidad y es una barrera de pronto para las infecciones y que al mismo tiempo esta hidratación del paciente genera un proceso de regeneración y en el caso del paciente que ya tiene lesiones pues va a favorecer un mayor proceso de curación rápidamente. Y la protección nosotros la dividimos en la barrera y la absorción. Entonces es un paciente que de pronto se encuentra muy expuesto a fluidos muy irritantes, ¿cierto? De pronto la orina,
de pronto las deposiciones. Entonces, ¿qué nosotros podemos aplicar como una barrera y qué se puede aplicar de pronto como una absorción? ¿Listo? ¿Qué cremas de pronto yo puedo tener para que el paciente no presente una dermatitis? ¿Sí? Y cómo yo puedo hacer que se absorba a través de qué producto, un pañal, una gasa, un apósito, más rápidamente el tipo de fluido que el paciente está presentando. Entonces, adicional a los factores mencionados anteriormente, tenemos otros relacionados que se basan en la prevención y en el tratamiento. Desde que el paciente llega a nuestro servicio, identificamos los excesos y déficits nutricionales y solicitamos al médico que por favor realice una interconsulta con nutrición para que se haga una valoración inicial y se establezca el tratamiento que requiere el paciente para corregir este tipo de excesos, por mucho y por poco. Y desde la parte del tratamiento, cuando ya el paciente presenta una lesión por presión, pues hablamos de un proceso de cicatrización que debe darse y por lo tanto el paciente necesita mayor aporte proteico, mayor aporte calórico, hídrico, minerales, vitaminas, etc. Teniendo en cuenta esto, es muy importante mencionar el papel que tienen las grasas y el tejido muscular para la protección frente a la presión del paciente. Entonces, ¿qué se va a establecer? No, el paciente está bien, pero vamos a mantenerle un soporte o vamos a soportarlo, pero le vamos a adicionar a esto unos suplementos o es necesario realizar algún otro tipo de invasivos e incluso pasar a una alimentación parenteral en el paciente. Otros factores que se presentan justamente tienen que ver con la higiene del paciente. Entonces hablamos de una higiene diaria, unos jabones que tengan un pH cercano a la piel. Contraindicado totalmente el uso de alcoholes para lubricar la piel del paciente. No podemos utilizar el alcohol gel, el alcohol glicerinado, no podemos utilizar el supragel o algún otro producto de gel antibacterial para nosotros hidratar la piel del paciente. Si bien es cierto, existen cremas con tecnología, cremas que favorecen eso, pues mínimamente la aplicación de productos vaselinados nos va a favorecer a la prevención. ¿Por qué no se deben utilizar alcoholes? Porque los alcoholes resecan la piel y cuando existe una piel reseca, pues existen más grietas y por lo tanto en cada cambio de posición generan procesos de cizallamiento que favorecen las lesiones por presión. Y nuevamente pues indicar de que al paciente no se debe colocar nuevamente en una zona que está enrojecida. Si esta zona de presión que usted acabó de elevar se encuentra enrojecida, significa que no se ha recuperado, que la recuperación ha sido parcial. Entonces, por lo tanto, no es justamente adecuado nuevamente darle una fuerza o una presión. Y claramente, pues la disminución de la oxigenación tisular es un factor que debemos de corregir. El paciente presenta una hemoglobina muy baja de pronto o presenta alteraciones de la glucemia al paciente. ¿Cómo vamos a hacer para regularle esta glucemia? El paciente presenta alguna alteración respiratoria, ¿cómo nosotros favorecemos la expansión pulmonar y justamente mejoramos la VQ, la ventilación perfusión, y cómo mejoramos estas cifras tensionales del paciente. Hasta aquí nosotros vemos todos los cuidados que debemos de hacer para integralmente, holísticamente mejorar la prevención y la atención incluso también de las lesiones por presión. Contraindicados, hay muchas contraindicaciones, justamente empezando desde el uso de flotadores, de pronto dispositivos que no sean adecuados para sostener al paciente para la presión. Es que el paciente no le han traído de pronto manitas de arroz, entonces vamos a hacer unos guantes con agua, eso también está contraindicado porque no genera ningún proceso de favorecimiento. Masajear las prominencias óseas significa justamente que nosotros seguimos generando isquemia, isquemia, isquemia en la zona y por lo tanto hipoxia tisular, necrosis en el paciente, úlcera o lesión por presión. Y frotar vigorosamente la piel. Ojo con los adhesivos muy fuertes de pronto, que al paciente en vez de colocarle micropor le colocamos un esparadrapo y es una piel muy delicada. Esto también hay que considerarlo para el cuidado de la piel del paciente. Y de esta manera nosotros hemos entonces finalizado un proceso de prevención de lesiones por presión de forma satisfactoria. Si integramos absolutamente todos estos cuidados de enfermería, si nosotros nos empoderamos por vigilar de que el paciente no le falte ninguno de estos factores, pero muy seguramente disminuiríamos justamente la aparición de lesiones por presión.
teniendo en cuenta siempre que el reporte de cada una de ellas es un proceso que es totalmente satisfactorio porque nos indica a nosotros en qué estamos fallando, en qué podemos mejorar y cómo nosotros alcanzamos la calidad en los servicios de salud. De pronto estamos habilitados, pero vamos por una acreditación de calidad. Y para nosotros generar calidad necesitamos más reportes de todo lo que pasa. Si bien es cierto, esos sucesos o esos incidentes o esos eventos adversos no debieron haber sucedido, suceden. Y por eso no son en ningún momento punitivos. Entonces los invito a que mejoremos esta prevención, a que reportemos también y pues nosotros nos quedamos de pronto con ese pensamiento de Tilda Shaloff que nos dice, para ser un enfermero se necesita inteligencia y disciplina. Y creo que nosotros de inteligencia tenemos mucho. Disciplinados, créanme que somos muy estrictos también para tener todo en orden. Conocimientos y ser capaz de ejercer el pensamiento crítico. Veamos cuál es la necesidad de nuestro paciente y velemos para que esa necesidad sea cubierta en el menor tiempo posible y de esta manera le ofrezcamos al paciente una protección, una atención integral y un cuidado de enfermería con calidad.